started off as war is so complex. Peace is so complex that it has historically proven to be beyond the ability of human minds to comprehend it. Ok, él empezó con la guerra es tan compleja, yo empiezo con la paz es tan compleja que se ha probado históricamente que está más allá de la capacidad de la mente humana, del entendimiento de la mente humana. But in his version, it was done. En su versión ya eso estaba hecho. It was done, and there was nothing we could do about it. War is complex, and there's nothing the human mind can do about it. En lo de él ya todo estaba hecho. La guerra es tan compleja que no hay nada que la mente humana pueda hacer. Here we're integrating history, and we're making this a historical problem. Aquí nosotros estamos integrando la paz, estamos la historia y estamos convirtiendo esto en un problema histórico. Y también and we're also making it a collective problem, not an individual problem. También lo estamos convirtiendo en un problema colectivo y no en un problema individual. Let's go to the next one. So here we go. Our judgment, our understandings are not yet adequate for its sustained development. Nuestro juicio y nuestra comprensión todavía no son adecuadas para su desarrollo sostenido. El desarrollo de la paz. De la paz estamos hablando. Yeah, development of peace. Consequently, we continue to kill people unnecessarily. En consecuencia, seguimos matando gente innecesariamente. But here we add another element. I think we need to add another element. Because his thinking stops at war. Nosotros aquí añadimos otro elemento porque es necesario añadir otro elemento porque su pensamiento se detiene en la guerra. As if peace could be defined only by the absence of war. Como si la paz se pudiera definir solamente como ausencia de guerra. And I think from what a lot of people have spoken today, there is agreement among us that violence or the lack of peace runs from verbal, psychological to physical. Yo creo que ha habido acuerdo en las presentaciones que ha habido antes que la violencia va desde lo verbal a lo físico. Pasa por lo psicológico también. Y pasando por lo psicológico. So I think we need to add that last phrase. Así que es necesario añadir esa última frase. Oh, próximo, por favor. Consequently, we continue to kill people unnecessarily. We continue to justify the use of violence in every aspect of our lives. Repito, en consecuencia, seguimos matando gente, personas innecesariamente y continuamos justificando el uso de la violencia en todos los aspectos de nuestras vidas. Now, I think one of the tasks suggested from this new perspective that I'm proposing Yo creo que una de las tareas que sugiere esta nueva perspectiva que estoy proponiendo is the search for historical understandings of peace. Es la búsqueda de un entendimiento histórico de lo que es la paz. Not like we're the first people on the planet to ask ourselves, what is peace? No es que seamos los primeros en el planeta que nos estamos preguntando sobre qué es la paz. A full exploration of the transformations of the concept of peace is beyond the scope of this presentation. Una exploración completa de las transformaciones del concepto de paz está más allá del alcance de esta presentación. So what I want to do is give an idea of the continuities Lo que yo quiero hacer es dar una idea de la continuidad. In the concept from ancient times to the present. De la continuidad del concepto desde los tiempos antiguos hasta el presente. So that very quickly we look at the 5th century BC. Así que rápidamente podemos mirar el siglo V antes de Cristo. A man by the name of Meti, Chinese philosopher, Un filósofo chino que se llamaba Meti described the possibility of a new social order based on the elimination of class differences. Este filósofo describió la posibilidad de un nuevo orden social que se basara en la eliminación de las diferencias de clase. And an emphasis on the ethical dimensions of the common good. Y poniendo un énfasis en las dimensiones éticas del bien común. In his views, war would then be superfluous. Y en su opinión, su manera de ver, la guerra entonces sería superflua. Due to the development of brotherly love among all people. Y
Y eso sería así debido al desarrollo del amor de hermanos y hermanas entre toda la gente. But here's somebody in the 5th century before Christ talking about economic differences, which I think Ari spoke about, and how those are related, and how that's related to war and violence. Hay alguien en el siglo V antes de Cristo ya estaba hablando de la relación entre la desigualdad económica y la violencia y la guerra. A century later, 4th century BC, another Chinese philosopher by the name of Meng Zi. Un siglo más tarde, en el 4º siglo antes de Cristo, otro chino que se llamaba Meng Zi, otro filósofo chino, argued that people were naturally kind and generous. Él argumentaba que las personas son naturalmente generosas y amables. And that this natural inclination led to collective solidarity. Y que hay una inclinación natural que nos lleva a la solidaridad colectiva. In his vision, democracy was linked to social developments and peace was the highest social goal. A su forma de ver, la democracia estaba ligada al desarrollo social y la paz era la meta más alta. So again, 4 centuries before Christ, somebody was saying something that McNamara didn't pick up on. Y otra vez, alguien en el siglo IV antes de Cristo estaba hablando sobre algo que el pobre McNamara no podía entender, no quería entender, that you have to link peace with other dimensions of social existence. And here is a link between peace and democracy. You don't have real democracy, you cannot have real peace. Ya estaba haciendo la conexión ya entre otras dimensiones de la vida social y la paz. Como en el ejemplo de la perspectiva de él, había, para que existiera una verdadera paz, tenía que existir una verdadera democracia. No es la ausencia de la guerra. No podemos definir la paz como la ausencia de la guerra. Today, I'm making a very quick jump, today social sectors committed to peace continue to emphasize this ancient connection between peace and social justice. Aquí estoy haciendo un salto histórico muy grande, pero hoy día los sectores sociales que están comprometidos con el alcance de la paz siguen haciendo énfasis en esta conexión entre la paz y la justicia social. For example, the UN's General Assembly at the end of the 20th century. Por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas al finales del siglo XX defined the culture of peace as consisting of definió una cultura de paz en que constaba de, here we have on the PowerPoint, values, attitudes, behaviors that reflect and inspire social interaction and sharing based on the principles of freedom, justice, and democracy, all human rights, tolerance, and solidarity. Ok, lo pueden ver en inglés en el PowerPoint. Valores, actitudes y comportamientos que reflejen e inspiren la interacción social y el compartir basado en los principios de la libertad, la justicia y la democracia, todos los derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad que rechacen la violencia. Okay. La solidaridad. La solidaridad. Please notice above, in the first sentence, noten arriba en la primera oración social interaction. La interacción social, which is another way of saying communication. que es otra manera de decir comunicación. Also notice the word sharing, Noten la palabra compartir, which is another way of saying communication. otra manera de decir comunicación. So they continue. Values, once again, values, attitudes, and behaviors that reject violence and endeavor to prevent conflicts by tackling their root causes to solve problems through dialogue and negotiation. Ok, valores, actitudes y comportamientos que rechacen la violencia y intenten prevenir los conflictos atacando sus raíces para resolver los problemas a través del diálogo y la negociación. And once again, values, blah, 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 that guarantee the full exercise of all rights and the means to the
participate fully in the development process, I guess it should be developmental processes of their society. Y una vez más, valores, actitudes y comportamientos que garanticen el ejercicio completo de todos los derechos y los medios para participar completamente en el desarrollo, en el proceso de desarrollo de sus sociedades. So once again,